Hilder Italiano, subjefe de la comunidad nativa de Xivancoreni, destacó la gestión del alcalde de Megantoni y sus funcionarios para iniciar la esperada obra del puesto de salud. Él se mostró contento y emocionado durante la colocación de la primera piedra. Bien, señor alcalde, una vez más para decirte gracias por la gestión, gracias por acordarnos nosotros realmente, como le digo. Hace mucho tiempo nosotros no teníamos ni una obra por parte de la municipalidad, ¿no? Quiero decir que me siento emocionado, estoy muy contento que se haya cumplido, espero que se cumpla este proyecto. Yo sé que ya está la reunión, pero espero que se culmine así como inicia y un día que se inaugure. Muchas gracias. Daniel Ríos, alcalde de Megantoni, felicitó a la gerencia municipal y gerente de infraestructura por sacar adelante esta obra para beneficio de los hermanos machiguengas. En primer lugar, agradecer a Tinga Mingeso y Magacairia, ¿no? Hoy día se ha convocado para colocar primera piedra, ¿no? A esta comunidad para el Nunia no cante un dimaquioca, ¿no? Entonces ahora nos atagaron no canta querida, falta también saneamiento básico. Entonces está también en el estudio, y eso también pronto vamos a lanzarlo también para que esté completo, ¿no? ¿De qué sirve tener centro de salud bien equipado si no tenemos saneamiento básico? Es fundamental, no hay que tener en cuenta eso. No es fácil para gobernar este distrito. Usted tiene que ser consciente también, durante 2019 y 20 ha habido pandemia a nivel nacional y no podemos hacer trabajos así, ingreso a las comunidades. Entonces, respetamos también la decisión de cada pueblo autónomas, ¿no? Sus decisiones para no estar, digamos, trayendo enfermedad, en este caso COVID-19, ¿no? Entonces, ha habido un trabajo muy responsable a los infraestructura, también en supervisión, para dar este inicio, ¿no? Porque ya es hora que tiene que tener en Megantoni, en cada comunidad, una modernización de los centros de establecimientos de salud. Y para así ya hablar una mejora, y así también hablar la calidad de vida. Pero aún falta más trabajar a Xiocash, una indígena Bratimair. Más bien, no se han a veces trompo que acá. Ganó poca esta copa y no cuando chapa última reunión padre en Carangue, no canda que ganó poqui. No pato itate, no niate, no cuando buscan a boca, pero trámate obras. No cuenta nada más de la obra, canta, chirimaca, primera piedra, ejecución, un sistema fecha, ya está cronogramado, es un sistema para poder un camino ania querida. ¿Qué más? No canta Kembri, vamos a seguir trabajando también, vamos a mejorar el camino hasta Chirianda, conecta Charia. Megantoni, su capital. Eso también vamos a lanzarlo. El residente de la obra, ingeniero Freddy Guarillogya, explicó que tendrá 9 bloques repartidos en consultorios externos, área para tuberculosis, helipuerto, residencia médica, entre otros. El proyecto está denominado Mejoramiento del Centro de Salud, del Puesto de Salud de la Comunidad Nativa de Xivancoreni, Red o Microred de Salud Camisea. Este proyecto está presupuestado con un valor de 9.283.238.09 soles, con un plazo de ejecución de 300 días calendario, lo cual corresponde a 10 meses de ejecución. La obra está contemplada por 9 bloques, lo cual el bloque A corresponde a control de tuberculosis, el bloque A, B, C, D corresponde a trabajos externos. También tenemos los bloques de almacén, los bloques de helipuerto, tenemos también los bloques de control de salud externos, en el cual este proyecto está basado estrictamente en 4 componentes,
la cual la primera componente corresponde a los complementos de lo que es la infraestructura. El segundo componente es la adecuada implementación o equipamiento. El tercer componente es la capacitación a los profesionales y la adecuada participación de profesionales debidamente capacitados para poder cubrir el centro de salud. Y la cuarta componente es lo que es la cartera, los medios preventivos, ya que el país está sujeto o tenemos todavía presente lo que es la emergencia sanitaria. También contempla todos estos servicios, más que todo en beneficio de acá de la comunidad nativa de Xivancoreni y sus vecinos comunidades, el cual contempla una extensa participación y atención para los beneficiarios de la comunidad, tanto de sus vecinos. Por su parte, el regidor Edgar Piño dijo que esta posta de salud servirá también a comunidades cercanas, como Segaquiato o Cachiriari, o la misma Camisea. Estoy muy contento porque este ha sido un trabajo muy duro, ha durado por lo menos casi un año luchando por esta infraestructura que vamos a tener en esta comunidad, lo que es centro de salud, que es muy importante para todos nosotros, no solamente para la comunidad, porque es una comunidad vecina que va a servir no solamente a la comunidad, sino también a los hermanos que son nuestros vecinos acá, Segaquiato, Cachiriari y Montetoni y otras comunidades y otros hermanos que vienen de diferentes sitios. Va a servir esto porque no sabemos, cualquier momento nos podemos enfermar en donde sea. Puede ser aquí, puede ser en otro sitio. Y va a ser muy importante para todos nosotros de acá de Megantón y otros distritos también que trabajan acá, los que vienen de diferentes sitios. Y estoy muy agradecido y espero que este sea un trabajo que se culmine, más que todo. Y pido al residente de obra, inspector, que esto se cumpla. Que no sea como otros, nuestro vecino Echarati siempre nos ha dejado obras inconclusas. Espero que no sea así, que sea así como hoy día entreguemos a la comunidad con todo su equipamiento. Gracias. La obra se ejecutará en 300 días con un presupuesto programado de más de 9 millones de soles.